La mejor, la mejor, la mejor película de Marvel Studios de la saga del multiverso. Bienvenidos homofilnautas, empezamos con la crítica de Fantastic Four First Steps. Vamos con ello. Madre mía la que está cayendo ahora mismo mientras acabo de empezar a grabar la crítica. O sea, he tenido que parar un momento porque ha empezado a diluviar, que no era normal. Sabéis que en las últimas películas de superhéroes que he comentado, y dentro de que es un género que disfruto muchísimo, la misma saga del infinito y todas las películas que nos llevaron hasta el camino, que me las reví casi todas en la pandemia, cuando teníamos tanto tiempo para ver productos en casa, hasta llegar a esas últimas películas de los Vengadores, pues es una saga, un arco que disfruté muchísimo, un género que me gusta mucho, pero últimamente con tanto producto, tantas series en plataforma, y que al final es entendible porque a los estudios les piden, ¿no?, que traigan productos para las plataformas en formato de series, pero tanto yo mismo como la mayoría de gente que nos gusta este género y que seguimos estas películas, tuvimos la sensación de que se estaba saturando un poco y bueno, yo sentí bastante agotamiento y casi que en las últimas películas de esta última saga, de la saga del multiverso, he llegado bastante cansado, bastante agotado y no he llegado con la misma ilusión o la misma energía o las mismas ganas, y al final ha sido un poco, he tenido que forzar un poco la máquina para meterme, para adentrarme y disfrutar de los productos que nos han traído, sobre todo en estas últimas fases, desde la fase 4 a este comienzo que da de la siguiente fase, de la fase 6, la película de los Cuatro Fantásticos. Pero os tengo que decir que con esta película de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, estas sensaciones de cansancio, de falta de ideas, de pensar que no iba a volver a conectar con este tipo de producto en estos tiempos más recientes, se han disipado por completo. Y es que me ha sorprendido mucho esta película. A ver, me esperaba pues que iba a ser un producto entretenido y al final pues son unos superhéroes, es una familia de superhéroes que tiene mucha fuerza dentro del universo de los cómics Marvel y se la jugaban bastantes. Realmente era una película donde tenían que jugarse todas las cartas porque si no salía bien Cuatro Fantásticos y bueno, pues esperaba que iban a buscar un buen cast, que iba a ser una película muy entretenida, que le iban a trabajar bastante, tanto a nivel pues de los efectos que aparecen en la película, de cómo conectar esa trama con el resto de productos que vengan después y arrancar con fuerza la última fase, que es algo que tiene un paralelismo con lo que sucedió con la fase 3 del universo Marvel cuando estábamos en la saga del infinito, que parece que arrancó con bastante fuerza. Nos encontramos en una situación similar, pues tenemos a Matt Shakman, al director. Un director que ya sorprendió mucho con WandaVision y le dio un toque, una serie, un producto que trajo así sorprendente, ¿no?, con una idea innovadora en cuanto a cómo presentar productos de superhéroes de entretenimiento, pero desenganchándose un poco de la fórmula típica, y de hecho pues había ese homenaje a la sitcom que podía sacar a mucha gente, pero sí que tenía un estilo visual, tenía un tono, tenía una estética que, sin copiar, sin plagiar del todo y sin hacer de la misma manera, ha traído, ha importado y ha desarrollado en esta película de Cuatro Fantásticos, respetando en todo momento lo que son estos superhéroes desde los cómics. Y la verdad es que esa sensación de trasladar las viñetas, de respeto a los personajes, se siente desde el principio hasta el final de la película. Creo que se han entremezclado muy bien. Por un lado, pues esa visión del director de Shakman, que hay cierta autoría en la obra, en la película. Se nota que hay un director detrás, dentro de que puede haber algunos momentos en los que tenga que ajustarse bastante, como comenté en esas primeras impresiones que os dejé, que tiene que ajustarse bastante al final, pues tanto al material que hay de los cómics de estos personajes, y eso pues limita un poco la creatividad o hacia dónde puede expandir las ideas el director, y también pues el hecho de que está dentro de un universo y eso siempre va a tener unas barreras, unos límites de lo que se puede permitir, pero dentro de la libertad, de la flexibilidad que se le ha dado, al final yo a este tipo de películas, y al final pues si asigno estrellas a una película dentro de este género de superhéroes, le pido que sea una película entretenida, una película que aporte algo diferente, que sorprenda, que se sienta fresca, que no te vayas del cine con la sensación de que no has aprovechado ese tiempo para disfrutar, para desconectar y para ver una buena historia y aprender y construir sobre estos personajes. Y creo que tenía bastantes hándicaps, son unos personajes al final con mucha fuerza, unos personajes estos
Cuatro Fantásticos que ya habíamos visto en anteriores películas y por lo tanto pues también había ciertas referencias, aunque no acabaron de convencer a mucha gente, pero bueno, a mí sí que me entretuvieron bastante muchas de estas películas anteriores de los Cuatro Fantásticos y por lo tanto pues tenías un hándicap por esto y luego porque te estabas jugando todo, te la estabas jugando a que si esta película no funcionaba, cuidado las que vienen de los Vengadores y lo que viene a este final de franquicia de Marvel Studios, ¿no? Y esta película de los Cuatro Fantásticos, creo que no solo es la que yo necesitaba, creo que es la película que necesitáis y toda esa parte más divertida, más entretenida que no puede faltarle para mí al cine de superhéroes, pues, porque es lo que te hace evadirte a la hora de ver estas películas y entretenerte, mezclarlo con ese toque de autor, ese toque de buen cine, de cine de calidad. La trama tampoco es que invente nada nuevo, pero ya digo, yo a este tipo de cine no le pido esto, no le pido que invente la rueda, no va a inventar la rueda. Cuatro Fantásticos primeros pasos, va a funcionar sobre un guión enmarcado dentro de historias de los cómics, dentro de lo que se espera para las próximas películas y conectar con ello, pero dentro de esto, dentro de estas reglas, jugando a esto, tiene enormes virtudes, tiene muchísimas virtudes. Por un lado, el cast, los actores, los protagonistas principales, que lo que más me ha fascinado y lo que más me ha gustado y no me esperaba para nada es que no haya uno que destaque, Pedro Pascal por un lado, Vanessa Kirby por otro, como Susan Storm o Ben Grimm, que también me ha gustado muchísimo, sobre todo el apartado visual, cómo se ve, cómo lo han trabajado, está muy logrado, ¿no? Pero no es lo que más quiero destacar, que es verdad que mucha gente ha lanzado todo el tema de los efectos visuales y algunos planos y algunas imágenes que son espectaculares de la película y que yo la vi en IMAX y merece ser vista en IMAX esta película, porque tiene escenas y tiene momentos, sobre todo en mitad de la película y en el final de la película, que os van a gustar muchísimo, en la pantalla más grande que lo podáis ver, pero aún así no quiero destacar solo esto, ¿no? Si me quiero centrar en elementos típicos, en elementos generales de una película de entretenimiento, de cine de entretenimiento, que funciona a la perfección, que funcionan a las mil maravillas, que es por un lado este cast, ¿no? Que no puedes destacar a uno concreto, como decía, todos están bien y lo más interesante, lo que más me ha sorprendido es que casi que podrían funcionar como un personaje, o sea, hay un personaje de la película que se llama el personaje Cuatro Fantásticos, porque esta película tiene un tema, esta película va de un concepto, dentro de que hay unos temas subyacentes también que son interesantes y que aparecen en la película, pero esta película trata la unión, lo que es el vínculo, lo que es el vínculo humano, el vínculo no solo entre nosotros, entre la familia, sino entre la sociedad, ¿no? Desde la misma familia de los Cuatro Fantásticos, que funciona conjuntamente como una coreografía perfecta a la hora de moverse, a la hora de cada uno tener su rol. Por lo que he ido viendo y he podido leer, pues se ajusta muchísimo, ahí ya no soy tan experto al material original de los cómics, pero se ajusta muchísimo y de hecho es bastante coherente con cosas que habíamos visto en anteriores películas de los personajes. Funciona desde el principio hasta el final. Eso es una cosa que me ha encantado. Luego, otra cosa que me ha alucinado de la película y que me ha gustado muchísimo, me ha parecido también muy bien trabajado, es la ambientación, es el entorno, las sensaciones que te provoca la película, ¿no? Dentro de ese tema concreto sobre el cual trabaja principalmente el director Shackman en esta película, ese tema de la unión, del vínculo humano, hay momentos que realmente me parecen mágicos, me parecen momentos muy entrañables, muy, pues, una ingenuidad que tiene la película y unas sensaciones, pues, de esa sensación que tiene un niño cuando lee el cómic o cuando está leyendo las páginas y va disfrutando de la historia que va pasando. Unas sensaciones que, por ejemplo, hacía tiempo que no tenía, creo que incluso no recuperaba, y sí que había momentos, por ejemplo, de Spider-Man No Way Home que tenían un poco esta tónica, pero para mí esta película es mejor que Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home tenía una primera parte que se me atragantaba un poco y el montaje no me acababa de convencer, algo parecido a lo que me pasó con Superman, y tiene muchas virtudes y muchísimas cosas buenas, aquella película de Spider-Man, aquella última tercera película de Tom Holland, pero esta película es mucho mejor que Spider-Man No Way Home. Esta película incluso me parece un poquito mejor que Eternals, ¿no? Que al final también era más complicado porque eran personajes que prácticamente no conocíamos nada y eran muchos. Una película que sigo defendiendo, que me encanta, que se nota la autoría detrás de Chloe Zhao. Chloe Zhao es una directora que a mí me encanta, de la misma película de Nomadland, y incluso pues Fantastic Four me ha gustado un poco más que Eternals. O sea, es la película que más he disfrutado, que más he conectado y que creo que mejor narrada está la historia, que mejor construidos están los personajes. ¿Y por qué me parece clave? ¿Por
qué me parece que este éxito la hace merecedora de ponerla en el primer lugar de esta saga, de la saga del multiverso? Pues por esto mismo, porque eran unos personajes que necesitan ocupar ese espacio, son unos personajes muy importantes en el universo Marvel, y no solo allí, y no solo en los cómics, sino también para esta saga del multiverso. Bueno, se comentó que Reed Richards pues va a ser, ha parecido que va a ser el líder, uno de los líderes de esta especie de superhéroes que tendrán que afrontar los problemas que vendrán en las películas de los Vengadores, las últimas que terminarán con esta saga del multiverso. Por lo tanto, se la jugaban y le ha salido muy bien a Matt Shakman y Kevin Feige y toda la gente detrás de la producción de esta película. Les ha salido muy bien y le han pasado, yo creo, la patata caliente a los rusos ahora con el tema de que yo no las tengo todas conmigo, porque al final creo que esta película ha funcionado tan bien. Las partes de acción, la narración de la historia, la construcción de los personajes, la ambientación, una estética, que también tiene un papel muy importante Shakman en lo que es la estética como retro que tiene la película, con esa paleta de colores, con ese tono que parecen viñetas de cómic durante muchos momentos mientras vas viendo la película. Y sobre todo hay escenas que yo me quedo grabadas, hay escenas que os quería comentar. Por ejemplo, hay una escena que tiene que ver, que reflejan perfectamente la sensación que he tenido con esta película, que tiene muchísimas sorpresas. Tampoco quiero destriparos nada ni entrar mucho en detalle, pero por ejemplo una escena donde los Cuatro Fantásticos tienen que salir de esta tierra, de la Tierra 828 creo que era, y entonces tienen que coger un cohete porque son avisados de que Galactus va a atacar, va a venir al planeta. Creo que esto, bueno, ya era una premisa antes de la película, tampoco es un gran spoiler, pero tienen que ir en su búsqueda, ¿no? En un momento de la película van en su búsqueda, y es una escena que lo impactante no es lo que sucede a nivel de acción, a nivel de lo que explica la historia, sino la ambientación de la misma escena. Te entran ganas de estar en esa tierra 828. Con una ingenuidad de la gente, como una especie de vínculo muy fuerte entre los protagonistas, entre ellos mismos, creando esta familia de los Cuatro Fantásticos, funcionando, encajando entre ellos a las mil maravillas, pero también pues reforzado por esa gente como ese niño ilusionado con el cómic que os comentaba, que ve cómo despegan, que ven cómo van en esa misión, y donde yo me veo reflejado, ¿no? En esa gente de la Tierra que observa cómo tripula la nave, cómo van en la búsqueda de Galactus y cómo entran en esta misión de los Cuatro Fantásticos, como una sensación que se siente en cómo se transmite. Es casi poesía visual en cierto punto lo que hace Shakman con esta parte intermedia de la película, ¿no? Y todo lo que es ese planeta, la gente alrededor de ese planeta, es que te entran ganas de abrazarlos. Parece como que están totalmente conectados con los superhéroes y como que se apoyan unos a otros. Que de hecho hay un montón de subtexto sobre esto, y también es algo que me ha parecido que le ha añadido un poco de profundidad en comparación con otras películas dentro de esa crítica social al momento que estamos viviendo, ¿no? Y esa falta de apoyo, esa falta de solidaridad. Es algo que en la película de Helio también apareció un poco, esta temática así por detrás. Pero que aquí también me ha gustado cómo la ha introducido Matt Shakman en la película. Es una película, sin duda, eso sí que lo digo, que para poder disfrutarla del todo, tenéis que quitaros todas las expectativas que tengáis antes de verla, previamente, los prejuicios que podáis tener, e ir con la mente abierta de saber de que hay una autoría detrás de este director, de que lo quiere contar de una manera, quiere contar ciertos temas que encajan con los personajes, que encajan con su forma de ser, y que eso no os va a restar, no os va a quitar de que traigan unos buenos Cuatro Fantásticos, unos personajes interesantes, una historia divertida, entretenida, trepidante. El rato, que no sé si son como 2 horas la película de duración, se te pasa volando. A mí se me ha volado más que el mismo Johnny Storm en la película, el tiempo, o sea, se me pasó de una manera rapidísima. Eso quiere decir que es muy disfrutable, y que si vais con esa mente abierta la disfrutaréis muchísimo. Bueno, ya no os digo si sois fans de los Cuatro Fantásticos, que tiene momentos bastante emotivos, está cargada de bastante emoción en muchos momentos la película. Y se me olvidaba Michael Giacchino, el tema de la música, que bueno, creo que también en Spider-Man No Way Home Michael Giacchino tuvo el papel principal a la hora de traer la música, y casi que era de lo que más me gustaba, además de esa segunda parte de la película, de aquella película, era la música de Michael Giacchino. El tema de los Cuatro Fantásticos, bueno, yo lo tengo en la cabeza desde que salí de la película. Además, no solo que haya creado un tema principal que encaje perfectamente con los personajes, sino que todas esas vibras que transmite la película, todas esas sensaciones que transmite la Tierra 828, este planeta, ¿no? Y esa luz, esa inocencia, esas ganas de solidaridad, de vínculo, de ayuda, de empatía,
de valores totalmente positivos que se agradece que estén presentes en películas de superhéroes como esta que transmite esta Cuatro Fantásticos. Para mí es una película top. Hace tiempo que no recuerdo una película de este universo de Marvel que no se sintiera tan diferente a otras cosas, que creo que no pasaba desde Eternals, pero aquí se ha mezclado el tener unos personajes más conocidos, muy trabajados, ponerles muchísimo cariño a la hora de traerlos a la gran pantalla, con una historia muy entretenida, con una ambientación y en una localización y en un planeta muy interesante y con un futuro muy prometedor, porque vamos a negarlo, muy prometedor. Y de hecho me ha transportado incluso a sensaciones yéndome a las primeras películas de Marvel, las primeras películas que iniciaron el universo, unas películas que trabajaron con todo el cariño, con un cast que al final el cast siempre es muy bueno, y también es una clave que, aunque no entre tanto en ella, importantísima de que la película haya funcionado. Todo en la película va en la dirección de sumar, todo en la película va en la dirección de construir, de los personajes, el tono, la ambientación, el lugar donde ocurren los hechos. Es que te entran ganas de abrazarlos, o sea, es una cosa que solo se puede expresar si ves la película, esa emoción que te hace sentir si conectas y logras entrar en la idea de Jackman para estos Cuatro Fantásticos. Y desde luego, como película de origen, funciona increíblemente, y creo que os va a parecer a nivel de película de origen de nuevos personajes, de lo mejor que se ha visto desde que acabó la saga del infinito. En definitiva, una película hecha para verse en el cine, para disfrutarse y para prepararse, incluso también pues todas esas postcréditos que nos tiene acostumbrado Marvel. Pero no quiero tampoco entrar mucho en esto, porque me da la sensación que desvaloraría un poco lo increíblemente buena que es la película de sí, sin necesitar de estas postcréditos, que están muy bien, que son interesantes y que te van a potenciar y te van a haceros aumentar mucho las ganas de coger las siguientes películas que vengan, aunque ya digo que yo tengo cierto miedo de ver qué puede acabar pasando con el listón que ha dejado Cuatro Fantásticos. Es verdad que puede ser que haya algunas cosas en cuanto a esos límites que al final puede tener el director de encontrarse en un universo, ¿no? Y de no poder salirse mucho. Sobre todo yo creo que de cara al final, el más final de la película, que quizá me hubiera gustado que pasara alguna cosa diferente y lo he sentido de una manera que no me ha acabado de convencer, o algún otro momento, pero de verdad, o sea, con todo el subtexto que tiene la película, que funciona a las mismas maravillas, con la construcción de estos personajes, que funciona genialmente, que te los crees, que empatizas con ellos, que quieres verlos más, en cuanto sales de la película quieres verlos, escuchar su música, con todo esto le perdono estas cosas pequeñas, se las tengo que perdonar, porque es que la experiencia que te hace sentir la película y el viaje y lo bien trabajada que está esta película en todo momento, es que de principio a fin, que era algo que llevo pidiendo hace tiempo, no puede ser que haya una mitad o un trozo de la película que la descuiden, y últimamente es que hacían esto. Yo le tengo que perdonar estas pequeñas cosas, porque hay tantas cosas a destacar que han funcionado, que han sido geniales, que os van a emocionar, que os van a hacer disfrutar, que os van a hacer levantaros, que os van a hacer llorar, que os van a hacer recordar los mejores momentos que habéis vivido con este universo, que os van a hacer volver a ilusionaros de nuevo con lo que está por venir. No solo creo que es la mejor que tenemos de lo que va de año de superhéroes, con diferencia, sino que está en esa lista de lo mejor que ha traído el estudio desde que empezó a hacer estas películas concatenadas en la idea de un universo cinematográfico. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de Cuatro Fantásticos primeros pasos. Me gustaría que me dejarais en los comentarios, si no habéis visto la película, pues qué esperáis, os convence con lo que os estoy diciendo, sois muy amantes de estos personajes, y si ya lo habéis visto, pues también que me compartáis qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha convencido, tenéis ganas de ver cómo se desenvuelve todo esto, en qué se desarrolla y cuál es el final de esta saga del multiverso. Pues dejadme todas vuestras ideas y opiniones, y estaré encantado como siempre de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!